Bueno, muchachos, entonces hoy simplemente vamos a ver, o vamos a ahondar un poquito de la técnica de liso. Usted ya me imagino que por... Esperen un momento, yo haré una cosa acá. Bueno, entonces, como les iba diciendo, muchachos, ustedes ya habrán visto a lo largo de las exposiciones y también en las explicaciones que nosotros hicimos acerca de la prueba de LISA. Hoy simplemente la clase, pues no es una clase ni siquiera, eh, sino que les voy a mostrar en términos generales cómo es esta LISA. Ustedes me pueden interrumpir cuando quieran y cualquier pregunta que tengan, pues me la hacen y yo trataré de responder. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, si están todos viendo la pantalla, voy a empezar ya. Entonces, esta técnica de LISA es una técnica muy conocida en el campo de la inmunología, realmente en el campo de científico, porque es una técnica que realmente es muy utilizada. Eh, Esta técnica, más o menos, fue inventada a partir de los ensayos que hicieron con su predecesor, con la técnica de que necesitaba radioactividad, que era el radioimunoensayo en los años 60, pero como esa técnica era tan peligrosa para la salud, se desarrolló esta técnica más o menos en los años 70 que se llama la ELISA. En ese momento, cuando la desarrollaron, no tiene la sensibilidad ni las mejoras que tiene hoy en día, pero fue el principio de esta prueba. Hoy, con todos los materiales y con toda la tecnología que tenemos, esta técnica se ha logrado mejorar a tal modo que incluso puede llegar en ciertas pruebas a asemejarse al radioinmunoensayo. Así se ha vuelto de sensible y también de específica. Entonces, obviamente nosotros estamos hablando en las exposiciones de que esto se trataba de un ensayo que era o que involucraba una reacción de antígeno-anticuerpo. Obviamente todo lo que tiene que ver con inmunología y con las pruebas que nosotros le estamos enseñando son un derivado precisamente de esta reacción. Cualquier prueba que le hemos explicado son precisamente una forma de evaluar la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, este es un ensayo sensible, y yo no diría sensible, sino que es muy sensible y en la mayoría de los casos muy específico para la detección y cuantificación de antígenos o anticuerpos. Recuerden que dependiendo de la clase de ELISA, los anticuerpos también se pueden convertir en antígenos susceptibles de ser medidos. Entonces, normalmente esta prueba de ELISA se realiza en microplatos, pero no solamente se limita a los microplatos, también se pueden utilizar unas cosas que se llaman las microtirillas. Ahorita les voy a mostrar una foto que es una tirilla. Simplemente se utiliza para cuando usted tiene pocas pruebas que hacer, en vez de utilizar un plato completo que normalmente tiene 96 pozos, utiliza una tirilla que tiene 8 pozos. Y de esa forma ahorra reactivos y también tiempo. Entonces, su uso es muy extendido en múltiples escenarios científicos. Entonces, a ver, existen pruebas de ELISA que detectan hormonas, existen pruebas de ELISA que detectan también anticuerpos, existen pruebas de ELISA que detectan también citoquinas, por ejemplo. Esa es una de las que más he utilizado yo. Es decir, cualquier cosa que sea susceptible de ser reconocido por un anticuerpo puede convertirse en una prueba de ELISA. De hecho, a algunos de ustedes, si van a trabajar en investigación, les va a tocar montar pruebas de ELISA casera. No solamente existen pruebas de ELISA comercial, sino que usted también la puede mostrar y la puede montar, perdón, y eso se basa en los principios básicos que hoy más o menos vamos a desglosar. Realmente suena más difícil de lo que es, aunque depende mucho de la clase de antígeno, o mejor dicho, con la clase de materiales con los cuales ustedes estén trabajando.
Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos para elaborar una ELISA? Entonces, uno de ellos son los platos y las tirillas, que son hechos de materiales especiales que lo que hacen es favorecer la unión a proteína, ¿cierto? Normalmente son hechos de materiales como el poliestireno o cloruro de polivinilo. Normalmente los más utilizados son los que son hechos en poliestireno y la mayoría de los platos tienen hechos de poliestireno que ustedes compran para ELISA tienen una capacidad media de unión de proteínas. ¿Por qué media? Porque eso depende mucho del ensayo que ustedes estén montando. Para un ensayo estándar, donde usted quiere cuantificar la cantidad media de la media de cualquier analito, usted utiliza estos platos, ¿cierto? Donde usted tenga en cuenta, donde ese analito que usted va a analizar sea más o menos abundante. Sin embargo, en algunos casos donde se necesita que pues donde los antígenos no se unen con facilidad al plato, usted necesita platos que unan con mayor capacidad de proteínas. Y esos son platos que son tratados y los venden. Pero esos platos normalmente son mucho más caros. Pero usted, no importa si la proteína se une poco menos, usted cuenta con, a nivel comercial, con una alta gama o un alto portafolio de platos que le pueden suplir sus necesidades. Los anticuerpos también son un componente básico de precisamente la prueba de ELISA, porque esto se hace en una reacción antígeno-anticuerpo. Y pueden ser de dos tipos, monoclonales o policlonales. Ya habíamos hablado, los compañeros en las posiciones, de los anticuerpos monoclonales y policlonales, y cuáles pueden ser sus usos, que pueden ser específicos para lo que usted requiera. Entonces, si usted necesita sensibilidad, por ejemplo, pues utilice una ELISA indirecta, donde hace una mezcla de anticuerpos monoclonales y policlonales, donde usted quiere más especificidad, utilice una ELISA directa donde solamente utiliza anticuerpos monoclonales. Todo eso depende, obviamente, de sus requerimientos. Y pueden ser anticuerpos de múltiples clases, o sea, pueden ser IgA, pueden ser IgG, pueden ser IgM. Normalmente, los anticuerpos que más se utilizan para las pruebas de ELISA son los anticuerpos tipo IgG y tipo IgM. Aunque más de esos dos se utilizan los de IgG. En cuanto a las enzimas, la más utilizada es una enzima que se llama la peroxidasa, me equivoqué, es Horse peroxidasa, la peroxidasa de rábano picante, ¿cierto? Esta, junto con otras enzimas como la diaminodencidina, que es menos utilizada porque es más tóxica, actúan sobre un sustrato que está en presencia siempre del peróxido de hidrógeno, para poder reducirlo y para poder generar una reacción de color. Las enzimas son muy importantes porque nos van a hacer posible ese revelado y ese cambio de color. Entonces, a partir del cambio de color, por ejemplo, en una ELISA clásica, nosotros podemos mirar realmente el cambio de absorbancia y que esto sea una relación directamente proporcional a la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, por ejemplo, con esta enzima, la HDP, cuando hay una reacción positiva, se genera una coloración azul. Bueno, antes de eso quería mencionar una cosa de los platos que ahorita se me olvidó. Resulta que la mayoría de los platos que se utilizan para las pruebas de ELISA son translúcidos, pero no solamente se limita, o sea, son translúcidos porque el lector de ELISA necesitan que sean así para poder medir la reacción de color. Pero hay algunas variantes de las pruebas de ELISA que necesitan platos más oscuros o platos oscuros del todo. Y es lo que se debe básicamente al mecanismo, al mecanismo de la reacción. Por ejemplo, esas pruebas que necesitan estos platos que son oscuros son reacciones fluorescentes, ¿cierto? Entonces, en vez de utilizar una enzima para cambiar de color, utilizan fluorocromos y ustedes miren la emisión de luz de un fluorocromo que se excita. Entonces, en ese caso, los platos de ELISA son transparentes, pero normalmente son oscuros, pero normalmente los platos de ELISA son translúcidos. Bueno, en cuanto a los... Hola, ¿alguien me quería hablar? Bueno. Otra cosa que quería mencionar, entonces los anticuerpos que usted vaya a utilizar en la prueba de ELISA, los que deben estar unidos a enzimas, pero no se limita solamente que estén unidos a enzimas, sino que hay unos anticuerpos que están biotimilados. ¿Alguno de ustedes sabe qué es
¿Qué significa biotinilar un anticuerpo? ¿Quién me puede contar qué es eso? ¿Para qué es importante biotinilar? ¿No eso qué importancia tienen este tipo de pruebas? La palabra es biotinilar, de biotina. Sí, bueno, aquí dicen que se entrecortó. Muchachos, ¿ustedes están escuchando bien la mayoría? ¿O se están entrecortando mucho? No, ya les voy a copiar cómo es. ¿Quién me dice qué es eso? ¿Quién ha oído hablar de eso? Porque es importante la biotina. ¿Alguien lo ha oído mencionar alguna vez? Profe, pues que yo sepa, la biotina sirve para el cabello, las uñas. Sí, y si eso qué significa que sea. Eso es verdad. Resulta que la biotina es una vitamina, ¿cierto? Y por eso se utiliza en muchas cosas, como en los suplementos que le ponen a los champús y también a los barnices. Exacto. Se utiliza para marcar el anticuerpo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Muchas veces, entonces resulta que normalmente, o normalmente no, algunas casas comerciales utilizan anticuerpos unidos enzimas directamente, pero esto puede tener efectos sobre la sensibilidad. Entonces, lo que hacen es biotinilar anticuerpos. La biotina que ustedes ven acá es una molécula, es una vitamina que está en muchos organismos, entre ellos el huevo de las gallinas, ¿cierto? Esta biotina funciona como cofactor para muchas enzimas y es fundamental para la síntesis de ácidos grasos en los mamíferos, bueno, y también en otros animales. ¿Qué es lo que pasa? Que esta biotina funciona como un factor de crecimiento generalizado para cualquier organismo vivo. Entonces, por ejemplo, en el huevo hay otra molécula que se llama la avidina. Resulta que la avidina tiene afinidad por 4 moléculas de biotina. Y esta avidina, la unión entre la avidina y la biotina es una de las uniones no covalentes más fuertes que existen a nivel de la naturaleza. Entonces los que diseñaron los ELISAs en algún punto se dieron cuenta de que esto les podía servir. ¿Y cómo les podía servir? Si ustedes biotinilan un anticuerpo con muchas biotinas, entonces ustedes pueden también funcionar una avidina, por ejemplo, con una enzima. Y como es una de las uniones más fuertes de la naturaleza, como les acabo de contar, cuando usted agregue la avidina a anticuerpos biotinilados que han reconocido el antígeno o han reconocido un anticuerpo que ha reconocido el antígeno, por ejemplo, es una reacción secundaria, se van a unir fuertemente y esto va a garantizar un aumento de la sensibilidad. ¿Por qué dice estreptavidina aquí? Porque resulta que la estreptavidina también tiene unión por la biotina y se llama así simplemente porque viene de bacterias como los estreptococos. Entonces es mucho más fácil y mucho más barato sacar la estreptavidina, por ejemplo, de cultivos bacterianos que, por ejemplo, quebrando mucho huevo. Pero realmente esa es la lógica de utilizar anticuerpos biotinilados en esta técnica. ¿Sí me entendieron, muchachos, esta parte? Listo. Entonces, cuando ustedes les hablen de anticuerpos biotinilados, se van a dar cuenta de que tienen unión biotina y que ya sirven para todo lo que les acabé de comentar. Si tienen alguna duda, muchachos, no duden simplemente en preguntarme. Bueno, entonces, estos son los componentes del pues, el plato, los anticuerpos, y ahora vamos a seguir con otros componentes muy importantes, como el sustrato, ¿cierto? Sin sustrato, a pesar de que tengamos enzima, no vamos a ver ninguna clase de reacción. Entonces, uno de los sustratos más importantes, como ahorita les había mencionado, bueno, no se los había mencionado todavía, no. Uno de los sustratos más importantes es el TMB, la tetrametilbenzidina. Ese sustrato, entonces, en presencia de la enzima o va en presencia de la enzima y con esta reacción bioquímica va a dar un color azul. Y resulta
que otra de las soluciones muy importantes también en las pruebas de Lisa es la solución de parada, que no siempre se utiliza. ¿Quién me dice por qué no siempre utiliza la solución de parada en una prueba de Lisa? Por ejemplo, los que hicieron la exposición de Lisa, ¿qué piensan? ¿Por qué no siempre utiliza una solución de parada? ¿Cuándo es recomendado y cuándo es recomendado una solución de parada en la prueba de Lisa? Nadie. Bueno, resulta que hay pruebas de Lisa que se llaman pruebas de Lisa de punto final y también las pruebas de Lisa que son realmente una cinética, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted quiere medir la cantidad de insulina que tiene cierta, o quiere medir, por ejemplo, o pongamos un ejemplo más aplicado, usted quiere mirar la infección por VIH, en donde, la infección de VIH en cierta persona, ¿cierto? En el suelo de cierta persona. Resulta que la prueba de Lisa es una de las pruebas más utilizadas para detectar infección por VIH. Entonces, cuando usted hace la prueba, usted detecta realmente que, por ejemplo, una persona es positiva y le da la coloración de ese pozo como positivo, ¿cierto? Pero si usted deja esa prueba ahí y deja ese pozo sin irlo a leer ahí mismo, lo que va a pasar es que como una enzima va a seguir funcionando y va a seguir generando color. Entonces, cuando ya vamos a mirar realmente la absorbancia de ese pozo, no va a ser una absorbancia eh, que sea biológicamente relevante porque simplemente la reacción continuó, porque la acción enzimática no se paró. Entonces, cuando está acá una prueba de Lisa y necesita saber el valor que en ese momento tenía en ese pozo, lo que hace es pararlo. ¿Y cómo se para? Con una solución de parada que normalmente es ácido sulfúrico. Hay otra solución de parada que se llama ácido fosfórico, pero es más fácil y es menos tóxico trabajar con el ácido sulfúrico, aunque hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hace básicamente la solución de parada? La solución de parada, cuando usted la agrega, lo que hace es dañar la enzima y evitar que esta enzima siga transformando el sustrato, siga modificando la coloración que hay en ese pozo. Entonces, ¿cuándo no se necesita una solución de parada? Cuando se está evaluando, por ejemplo, una cinética. Resulta que hay ELISAs, múltiples ELISAs para múltiples requerimientos que son cinéticas. Y en las cinéticas usted quiere saber realmente cómo es la acción enzimática. Entonces, para eso, usted no necesita parar la prueba de ELISA porque simplemente se va a tirar el experimento. Entonces, en esas reacciones cinéticas, lo que usted mide es, por ejemplo, la transformación del sustrato a través del tiempo. Otra clase de búferes son los búferes que realmente se utilizan, por ejemplo, para la detección o para la sensibilización del plato. El primero de ellos es el coating buffer o el buffer de recubrimiento. Y este es un buffer que lo que hace es cuando usted quiere, por ejemplo, sensibilizar, es decir, que el antígeno, el anticuerpo se les adhiera al plato, usted agrega los antígenos, los anticuerpos con este buffer que debe tener un pH específico para que precisamente el antígeno o el anticuerpo quede unido allí. Algunos de ustedes recordarán que les había dicho que este es un paso muy importante porque precisamente aquí el pH juega un papel que determina la unión o no de estos componentes hacia el plato, ¿cierto? Entonces suponga que usted sensibiliza, es decir, que une mal el anticuerpo o el antígeno al plato, pues simplemente lo que usted va a obtener es un resultado o un falso negativo o un falso positivo, bueno, un falso negativo porque no unió realmente lo que tenía que unir. Entonces cuando ustedes vayan a montar una prueba de Lisa en el laboratorio, este es uno de los pasos más importantes. Ustedes se tienen que asegurar que la cantidad de lo que estén adhiriendo ahí sea la máxima cantidad posible y que cuando ustedes estén haciendo el total de la ELISA, los resultados que den sean biológicamente relevantes. Entonces, lo que hace este coating buffer es precisamente a través del pH favorecer la unión precisamente de esos componentes al plato. Por otro lado, también les había hablado en la clase que hay otro buffer muy importante que se denomina el buffer de bloqueo. Este buffer de bloqueo lo que hace, como lo muestra la figurita, aquí al final es tapar todos esos espacios que no se quedaron unidos de anticuerpos o de antígenos en el plato.
Esto lo que hace es prevenir una reacción o un falsos positivos luego de que usted corra la prueba de ELISA. Entonces, sin bloqueo, ustedes ven aquí el segundo platico y probablemente sin este buffer de bloqueo, los anticuerpos se unirían inespecíficamente al plato. Entonces, ¿qué puede ser el buffer de bloqueo? El buffer de bloqueo normalmente son proteínas que no tienen nada que ver con el antígeno que ustedes están tratando de medir. ¿Cuáles proteínas se usan usualmente? Entonces está la caseína que proviene de la leche, está el suero bovino fetal, está la albúmina de suero bovino. Entonces todas esas proteínas lo que hacen es rellenarme esos espacios que quedan vacíos. Otro de los buffers muy importantes es el buffer del lavado. Entonces cada paso que ustedes hagan tienen que ir con un lavado. ¿Qué hace el lavado? Ustedes mismos lo dijeron en las exposiciones. El lavado lo que hace es remover todo aquello que no se unió y que me puede interferir con la reacción. Entonces, estos buffers del lavado normalmente tienen un pH específico, normalmente son neutros, tienen un pH de 7 y tienen una concentración correcta de sales y detergentes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué un detergente en la prueba de ELISA? ¿Quién me dice? ¿Para qué se utiliza un detergente en la prueba de ELISA? ¿O qué hace un detergente? Más bien, cuando usted coge la acción y lava el plato, ¿cómo funciona ese detergente? Bueno, entonces los detergentes lo que hacen es que lo que hace básicamente un detergente es que tiene sustancias tensoactivas, ¿cierto? Y los tensoactivos tienen una cabeza polar y una cola que no es polar. Entonces, por ejemplo, hacen que las grasas y el agua se mezclen entre sí. Por eso es que cuando usted añade un detergente y lava, por ejemplo, la loza, es capaz de quitar toda la grasa cuando utiliza un jabón. Eso es temporal. Entonces, cuando se une la grasa con el agua, se forman micelas y estas micelas permiten que la grasa sea removida. Entonces, como la grasa y otros interferentes, valga la redundancia, pueden interferir con la prueba de ELISA, usted tiene que utilizar siempre un detergente con la prueba de ELISA. Normalmente, en estas pruebas se utiliza un detergente que se llama el Twin 20. Este Twin 20 es una sustancia muy viscosa que aparte de remover todos estos interferentes, le proporciona como suavidad también al líquido. Entonces va a evitar que todo lo que usted unió al plato y que haya sido producto de la reacción se me despegue. Y por último, entonces están los lectores de platos de ELISA. Entonces los lectores de plato de ELISA son básicamente espectrofotómetros que tienen la capacidad de utilizar diferentes longitudes de onda para poder leer las absorbancias específicas, ¿cierto? Por ejemplo, para la citoquina, la absorbancia normal es de 470 nanómetros. ¿Qué pasa? Que con este lector de ELISA tiene un sistema apropiado de detección que le permite a usted leer el plato en cuestión de segundos. Entonces usted no tiene que leer pozo por pozo, que sería una cosa muy dispendiosa, sino que simplemente abre el aparatico, lo pone, se revuelve un momentico y en cuestión de un minutico o menos, el plato ya le va a mostrar las absorbancias por cada pozo. Entonces, antes de hacer esto, yo les quería mostrar aquí pues, un lector de ELISA. Entonces aquí usted pone el platico y aquí, por ejemplo, usted ve el plato con la reacción que tiene pozos azules y amarillos. Entonces yo les había dicho que, por ejemplo, el TM da una coloración azul, pero cuando usted le agrega el ácido sulfúrico, esa coloración azul va a cambiar hacia una coloración amarilla. En cuanto al plato, miren que es translúcido totalmente, lo importante es que tenga el fondo translúcido también, y usted puede encontrar platos que son completos de 96 pozos, o pueden encontrar también esas tirillas, que como les había dicho al principio, lo que hacen es simplemente sirven para propósito donde usted tiene pocas muestras. Entonces, ¿cuáles son los pasos básicos que ustedes ya deben intuir de la prueba de ELISA? Simplemente la sensibilización, que es la unión de antígenos o anticuerpos al plato que usted está utilizando. Luego los lavados, que son que lo que hace es remover manualmente o con una maquinita todo lo que inespecíficamente queda en el sobrenadante. El bloqueo que ya lo hemos visto, que es una solución con proteínas no relacionadas con el blanco
de la prueba y que se unen a estos sitios no es que no quedan sensibilizados y que evitan una unión específica, luego se vuelve a lavar y luego se coloca el anticuerpo, perdón, coloca los antígenos y el anticuerpo para detectar estos antígenos, el anticuerpo obviamente conjugado y otinilado, y luego otro lavado y hace la lectura final, pues otro lavado, agrega el sustrato, esto fue lo que me faltó aquí en la presentación, y luego hace la lectura. Básicamente, estos son los pasos de la prueba de ELISA. Lo digo así porque hay algunas pruebas de ELISA que se pueden alargar porque utilizan anticuerpos, por ejemplo, utilizan anticuerpos secundarios, o que se pueden acortar porque solamente usted hace una ELISA directa donde utiliza anticuerpos unidos directamente o conjugados directamente con la enzima que me va a generar el cambio de color con el sustrato. Bueno, entonces, sí, es muy importante esto, lo que dice el compañero. Mire, todos estos pasos son pasos que requieren incubaciones. Acuérdense que el tiempo es muy importante para favorecer las reacciones antígeno-anticuerpo. Entonces eso depende mucho de la clase de antígeno que usted esté detectando. Entonces, por ejemplo, para las ELISAs comerciales de citoquinas, usted tiene que sensibilizar toda la noche a 4 grados centígrados, ¿cierto? Luego de sensibilizar toda la noche, usted hace ya todos estos pasos que ustedes ven aquí. Por ejemplo, para las ELISAs de anticuerpos, donde ustedes, de nada, dicen, cuando ustedes hacen la medición de anticuerpos, es una reacción o es una prueba de ELISA mucho más larga. Esta prueba de ELISA dura 3 días más o menos. Entonces, en un día, usted sensibiliza, al otro día usted hace el bloqueo y hace la detección, y la detección dura un día más. Entonces usted llega al otro día y lava, y ahí se le agrega el sustrato. ¿Por qué requiere todos esos tiempos de incubación? Porque depende de lo que usted vaya a detectar. Entonces, todo eso son condiciones que se deben montar en el laboratorio, excepto si son, pues excepto entre comillas, si son kits comerciales. Con los kits comerciales es mucho más fácil. Pues si usted sabe hacer las diluciones. Si no, se va a dar ahí. Bueno, entonces, si tiene alguna pregunta hasta acá, con mucho gusto yo estoy para responderles. Entonces, estamos bien hasta acá. Listo. Entonces vamos a hablar así someramente de las clases de técnicas de ELISA o las variaciones de las técnicas de ELISA que hay. Entonces, la más básica de todas es la ELISA directa. Entonces, la ELISA directa es donde usted inmoviliza un antígeno en el pozo de un plato y este es detectado directamente con un anticuerpo que está unido, por ejemplo, a la enzima, ¿cierto? Esto es la ELISA más simple. Entonces, usted lo que obtiene, si existe el antígeno en ese plato, es la unión, es el cambio de color y la reacción positiva dependiendo de los pozos, pues dependiendo de los pozos o de la muestra. ¿Qué ventajas ofrece esta prueba de ELISA? Pues es mucho más rápida porque no tiene que hacer más pasos para agregar anticuerpos secundarios o otros sistemas de detección, y es menos proclive al error precisamente porque tiene mucho menos reactivos y mucho menos pasos. Pero como todo, tiene inconvenientes. Por ejemplo, la inmovilización del antígeno puede no ser específica. ¿Cómo así? Entonces resulta que el antígeno que usted une al plato, pues usted puede partir de una muestra que no sea tan pura y usted va a agregar eso directamente al plato. Entonces ese plato que usted, esa muestra que usted agrega, realmente no, el plato no va a ser selectivo con precisamente esta muestra. Y como es una ELISA directa, puede dar más cabida a reacciones que no son. Entonces, el anticuerpo podría generar mucho más ruido de fondo. Además, existe otra segunda desventaja muy importante, que es poco sensible, ¿cierto? Aquí vemos que se une específicamente el antígeno, pero la señal que se está generando aquí proviene solamente del anticuerpo que está en el antígeno. En cambio, si tuviéramos un sistema de detección con una ELISA donde se utilizan anticuerpos secundarios, esta señal se amplificaría mucho más. Entonces es probable que usted haga esta prueba y que aún así, aunque le dé negativo, no sea una reacción que verdaderamente sea negativa.
Entonces, el riesgo que corremos con esta clase de ELISAs es que puede generar falsos negativos. Y por otro lado, es más costosa. ¿Y por qué más costosa? Porque en esta clase de prueba, los anticuerpos siempre tienen que tener unido el sistema de detección, el sistema de revelado, perdón, y eso es muy caro de hacer. Ya les voy a explicar, por ejemplo, con una ELISA indirecta, porque es más barato. Entonces, la ELISA indirecta, el antígeno también es inmovilizado en el pozo del plato, pero la inmovilización es, la detección, perdón, es un proceso de 2 pasos o más, ¿cierto? Primero se adiciona un anticuerpo primario, que es el anticuerpo que reconoce aquí el antígeno, como ustedes pueden ver en el segundo pozo, y luego se agrega un anticuerpo secundario que utiliza un sistema de revelado, ¿cierto? Este es el que tiene la enzima unida o está biotinilado. Bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta prueba de ELISA? Que es mucho más sensible. Yo ya les había contado que, por ejemplo, en esta clase de pruebas se utilizan anticuerpos monoclonales, como que son los primeros, que son específicos, requete específicos para el antígeno, y se utilizan anticuerpos policlonales para detectar el primer anticuerpo. Esos anticuerpos policlonales entonces se unen varios de ellos al mismo anticuerpo y amplifican la señal. Por eso se dice que eso aumenta la sensibilidad de esta prueba de ELISA. ¿Por qué es más económico? Porque resulta que normalmente si usted tiene anticuerpos policlonales anti-IgG, puede utilizar estos anticuerpos policlonales unidos a la enzima para múltiples ELISAs que utilizan como anticuerpo primario inmunoglobulinas IgG. Por eso, esto abarata mucho los precios de esta prueba de ELISA. Entonces, esto a su vez, que la hace más económica, también la hace mucho más flexible, ¿cierto? Entonces, usted puede utilizar múltiples anticuerpos primarios con el mismo anticuerpo secundario. Siempre y cuando, por ejemplo, usted tiene un anticuerpo secundario que sea anti-IgG, utilice como anticuerpo primario una IgG. Sí, claro, dale, ya lo voy a quitar. Listo, ahora sí la ven bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son las desventajas? Que este anticuerpo secundario, si no se tiene cuidado en el montaje o estandarización de esta prueba de ELISA, puede generar reacciones cruzadas, es decir, que se puede unir a cosas que no son. Usted, cuando en el momento que puede estandarizar, obviamente puede utilizar los anticuerpos secundarios que quiera, siempre y cuando los anticuerpos secundarios no generen falsos positivos, ¿cierto? Y que sean específicos realmente de la IgG, o la clase inmunoglobulina que usted quiere detectar en esta prueba de ELISA. Obviamente, como esto requiere la adición de otro anticuerpo, que es el anticuerpo secundario, es un procedimiento más largo que la técnica directa. Y además, porque además que se tiene que agregar este paso, este anticuerpo secundario, entre paso y paso tiene que haber también un lavado. Entonces esto aumenta, por lo menos en una prueba de citoquinas, 1 hora más el análisis, el procedimiento para elaborar la lista. Bueno, entonces hay otro tipo de prueba que se denomina la prueba de ELISA tipo sándwich. Entonces en esta prueba se requiere un anticuerpo que se denomina anticuerpo de captura, que va a estar directamente unido al pozo del plato, ¿cierto? Por ejemplo, para muchos kits de ELISA clínicos, usted no tiene que sensibilizar, sino que el plato ya viene sensibilizado con este tipo de anticuerpos de captura, ¿cierto? En el laboratorio usted tiene que sensibilizar este plato con estos anticuerpos, con un buffer, un coating buffer de pH específico. Entonces aquí se utiliza un anticuerpo de captura que, como lo dice su nombre, va a permanecer unido al plato, y en caso de que esté el antígeno en la muestra, va a quedar unido. Y se va a utilizar otro anticuerpo que se denomina el anticuerpo de detección, ¿cierto? Entonces el anticuerpo de detección se adiciona más adelante en otro paso, y si existe el antígeno en la muestra, va a formar esta estructura que ustedes ven aquí, que es como un sándwich, ¿cierto? Un sándwich o un sándwich. Por eso se denomina una ELISA tipo sándwich. Entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Los dos anticuerpos se unen al mismo antígeno, ¿cierto?
pero lo importante es que no se unan a los mismos epítopes. ¿Qué pasaría si se unen a los mismos epítopes? Pues no habría reacción porque ya está ocupado el sitio de unión. Entonces, por eso hay que tener esa precaución. ¿Cuáles ventajas tiene esto? Obviamente, tiene una alta sensibilidad, 2 a 5 veces más que la lisa directo e indirecto, porque aparte, usted, además de tener esta, o sea, además de que usted aumenta la especificidad por utilizar los anticuerpos que reconocen el mismo antígeno, usted puede añadir un tercer anticuerpo que puede ser un anticuerpo que se una al anticuerpo de detección. Y esto va a aumentar mucho más la sensibilidad. Aquí, por ejemplo, es un formato directo, pero también se puede hacer un formato indirecto, donde hubiera 3 anticuerpos. Gran flexibilidad porque se puede utilizar, como les dije, en un formato directo, en un formato indirecto o en otra clase de formato. ¿Cuáles son las desventajas? Que para este tipo de pruebas se debe contar o debe optimizar los anticuerpos, lo que es difícil, ¿cierto? Se tiene que utilizar varios anticuerpos, tener anticuerpos monoclonales y policlonales en algunos casos, y otras ventajas que puede tener el riesgo de reacciones cruzadas, ¿cierto? Usted cuando utiliza más de un anticuerpo tiene precisamente ese riesgo. Aquí están utilizando uno o dos, o incluso en otros casos hasta 3 anticuerpos. Entonces tiene que ser estandarizada muy bien este tipo de prueba. Bueno, finalmente está una prueba que se llama la prueba de ELISA de competición o también llamada ELISA de inhibición. Este tipo de prueba es la más compleja de todas las que hemos visto y se usa para medir la concentración de un antígeno o un anticuerpo, ¿cierto? Yo les había contado que los anticuerpos, si ustedes los van a medir, se van a comportar como antígenos. Y aquí, en vez de mirar la reacción, por ejemplo, el cambio de color o la intensidad del color a través de la intensidad del color, no, si quieren medir, por ejemplo, que a mayor color, mayor absorbancia, aquí es inversamente proporcional, es decir, usted no va a detectar ninguna reacción positiva, sino que lo que van a detectar es la ausencia de reacción. Y esta ausencia de reacción o la disminución de reacción es directamente proporcional a la cantidad de antígeno que ustedes tienen en esa muestra. ¿Cómo funciona este tipo de prueba? Entonces, esto básicamente es una lista de competencia. Entonces, aquí el antígeno o el anticuerpo de prueba compite con una referencia. ¿Qué es la referencia? Un antígeno o un anticuerpo que ustedes van a tener a una concentración conocida. De esa forma, ustedes pueden establecer la competencia y pueden generar esta inhibición. Entonces, como les había acabado de decir, la intensidad de la señal se correlaciona inversamente con la cantidad de antígeno en la muestra. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente se parece mucho a la prueba de ELISA que ya hemos visto, donde hay un fenómeno de sensibilización, lavado, bloqueo, lavado, se adiciona a la muestra, pero aquí se adiciona a la muestra, bueno, no, voy a explicar esto desde el principio. Entonces aquí se sensibiliza con un antígeno conocido, ¿cierto? Un antígeno control conocido que va a quedar adherido al plato de ELISA. Entonces usted sabe cómo se va a unir ese antígeno, qué afinidad tiene con el anticuerpo que usted va a agregar luego, todo. Usted hace el bloqueo de forma igual a las demás ELISAs y después del lavado agrega la muestra. Entonces aquí se adiciona el antígeno desconocido que no está unido, sino que va a estar libre o que va a estar soluble, y el anticuerpo primario, ¿cierto? Este anticuerpo primario puede estar unido o no a una enzima. Si por ejemplo es una ELISA directa, en el formato directo va a estar directamente unido, y si no, pues se va a utilizar otro anticuerpo después. En este caso es una ELISA que utiliza un anticuerpo secundario, usted luego agrega un anticuerpo secundario, y si por ejemplo agrega un anticuerpo secundario, y si por ejemplo no hay muestra en la prueba, si no hay muestra en esta prueba, entonces lo que va a hacer es que se me va a unir el anticuerpo primario, el antígeno conocido adherido, y se me va a unir también el anticuerpo que tiene el sistema de revelado. Y luego hace la lectura. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como les había acabado de mencionar. Entonces, si por ejemplo hay mucha muestra que supera la muestra adherida al antígeno adherido al plato, entonces el anticuerpo primario se me va a unir a la muestra que está soluble, ¿cierto?
y después de los lavados va a ser eliminada. Entonces, cuando usted vaya a hacer la lectura, lo que va a pasar es que no va a encontrar, eh, cambio de absorbancia, y eso va a ser directamente proporcional a la cantidad de antígeno que había en la muestra. Si por el contrario no hay antígeno en la muestra, la señal va a ser mucho más fuerte porque se va a unir directamente al antígeno que está adherido en el plato. Y de esta forma, a mayor cambio en el color, a mayor absorbancia, entonces va a ser inversamente proporcional a la cantidad de antígeno que tiene la muestra. Entonces, ¿por qué se hace este tipo de pruebas? Este tipo de pruebas son muy útiles porque aumentan demasiado la sensibilidad. Entonces, Profe, ¿me puede hola. repetir, por favor, el agregado de la muestra? De la muestra, claro. Entonces, aquí se agrega una muestra, que es la muestra que usted quiere medir, pero esta muestra queda libre pues en la solución que se esté manejando con la ELISA. Bueno, entonces cuando usted vaya a medir esa muestra, si hay mucha muestra que está libre, entonces se va a unir directamente el anticuerpo, y cuando usted haga los lavados, el anticuerpo primario, que es de detección, va a haber va a hacer los lavados, y esta unión anticuerpo va a ser eliminada. Por lo tanto, como no se me va a poder unir este anticuerpo primario, el anticuerpo secundario tampoco se va a poder unir, y va a haber ausencia de color porque no hay reacción. Y por el contrario, no hay antígeno en la muestra, el anticuerpo primario se va a unir al antígeno que está en el plato, que está adherido al plato, que es el antígeno que yo conozco, que es el antígeno de prueba, que es la referencia. Y como esto va a quedar unido, no se va a poder eliminar con los lavados, y va a dar una reacción positiva, es decir, va a dar cambio de color y aumento de la absorbancia. Es por eso que a mayor color, menor cantidad de antígeno en la muestra. ¿Sí les quedó entendido, muchachos, o les vuelvo a repetir? Profe, sí, gracias. Dale, con gusto, muchachos. Entonces les estaba comentando que por qué se hace este tipo de cosas, por qué se complica con una competencia en esta prueba de ELISA, porque la competencia la hace mucho más sensible que todas las demás, ¿cierto? Además, tiene las ventajas de que usted puede utilizar muestras que no están tan puras. Entonces, resulta que usted tiene una muestra de tierra o lo que sea, con esta ELISA, si está bien montada, permite discriminar mucho mejor las muestras que son realmente específicas. Permite diferenciar mucho mejor a pesar de los interferentes que puedan existir en este tipo de muestras. Es más robusta porque es menos sensible a las diluciones que usted está haciendo con la muestra que esté realizando. Entonces, ¿cómo explico eso? Por ejemplo, ustedes tienen una muestra de suero, ¿cierto? Esa muestra de suero, ustedes hacen diluciones que son muy altas, y estas diluciones que son muy altas pueden cambiar precisamente la detección de la prueba. En este tipo de prueba de ELISA, no es que se prevenga del todo, pero funciona mucho mejor a pesar de que usted haga diluciones muy altas. Sí, así te respondo. Sí, Valentina, la reacción es directamente proporcional a la cantidad del antígeno. Entonces, a mayor color, menos antígeno hay en esa muestra. Y a menor color, más antígeno hay. Por eso usted puede cuantificar de una forma más robusta con este tipo de prueba. También este tipo de prueba es una prueba muy flexible, porque puede basarse, como les había dicho, en una lisa directa, en una lisa indirecta o en una lisa tipo sándwich. Y es más consistente, que es menos variable entre las muestras duplicadas. Pero existe una limitación, y es que, bueno, existen muchas limitaciones que básicamente son las que se tienen para generar las pruebas de ELISA, ¿cierto? Si usted utiliza un anticuerpo secundario, pues puede generar más reacciones cruzadas. Si usted tiene un anticuerpo primario, puede tener menos sensibilidad, etcétera. Bueno, entonces, con esto pues ya quería acabar lo de las pruebas de ELISA. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, de esto?
Se supone que ya cuando entremos, que creo que va a ser para junio, por lo que dijo el presidente, entonces lo que haremos es que ya no se explicará esto, sino que se irá directamente a la elaboración de una prueba de ELISA en el laboratorio. Esto es muy importante para ustedes porque creo que todos los que van a estar acá y se van a graduar van a estar en contacto con este tipo de pruebas. Esto es el pan de cada día, por ejemplo, en el diagnóstico clínico, también en investigación y en el veterinario, pues ni se diga. Esto tiene aplicaciones por todos los lados, de hecho su uso es muy, pero muy extendido. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos, hasta acá? ¿Si les quedó claro? Si quieren que me vuelva a alguna parte, con mucho gusto. Bueno, bueno muchachos, entonces espero que lo hayan disfrutado y les explico la solución de parada del ácido sulfúrico. Sí, básicamente lo que hace una solución de parada es dañar la enzima. Entonces, cuando usted daña la enzima, lo que hace es prevenir o parar, mejor dicho, la acción biológica de la enzima, que es seguir transformando el sustrato. Entonces, usted para la transformación, la acción de la enzima, va a parar que haya más color en esa reacción. Entonces, es como esa parte. Muchachos, una pregunta, ¿ustedes están viendo, con mucho gusto muchachos, ¿ustedes están viendo clases teóricas o no? Ah, no les han dado clases teóricas. Bueno, ¿con quién tiene la próxima clase? ¿Con el profesor David? Con el profesor Ángel. Ah, con el profesor, con Julián y Ángel, listo. Bueno, muchachos, si tienen cualquier duda, me escriben, yo voy a tratar de que Julián les ponga las diapositivas y ustedes estudiarán de ahí luego cuando sea el momento. Cuídense mucho, muchachos, y vamos a ver cómo para todo esto. Que estén muy bien. Chao, muchachos. Profe, esta clase no va a quedar en el blog. Sí, yo le voy a decir al profe que si la pueden montar ahí, pues yo creo que lo mejor, que ustedes las quieren tener, me parece lo mejor. Sí, profe, por favor. Listo, pues. Bueno, gracias. Chao, muchachos, que estén bien. Un gusto.